In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. El Evangelio de hoy es muy claro, no necesita casi ninguna explicación porque por sí mismo se ve plasmado lo que el Señor nos quiere decir, lo que le dice a sus apóstoles y discípulos reunidos con Él. Solo dos cosas por si alguien no lo comprende. Ahora me estáis viendo, ha resucitado, está con los apóstoles. Pero pronto no me veréis, en un poco de tiempo no me veréis. Le está anunciando la asunción. Y en otro poco de tiempo me veréis. Le está anunciando la resurrección y la gloria eterna que van a disfrutar con Él. Tanto esto se lo está anunciando a ellos, sus apóstoles, como a nosotros en el presente, porque a fin de cuentas la vida que es, sino es un poco de tiempo, y pasado ese poco de tiempo, pues veremos a Dios. Y en ese poco de tiempo nos anuncia que nosotros lloraremos mientras el mundo se regocija. Pero al final de ese poco de tiempo, porque la vida pues muy larga que se nos regale, 80, 90, 100 años, a fin de cuentas es un soplo, entonces tendremos el gozo eterno y el mundo probablemente, casi todos, llorarán. Entonces, siendo el Evangelio tan claro, vamos a centrarnos un poquito más en esta estupenda y maravillosa epístola que San Pedro nos leemos hoy de San Pedro, un trozo de ella, en el cual dice muchas cosas, todas muy importantes, pero me voy a fijar en una sola. Dice: proceded, manda proceder virtuosamente, o sea, que procedamos con virtud entre los gentiles, porque los gentiles nos calumnian, los gentiles os calumnian, y si procedéis con virtud, entonces cuando el Señor les visite, darán gloria a Dios. Ese mensaje dado a los discípulos de entonces que seguían a la Iglesia es hoy igualmente permanente y duradero para nosotros. A pesar de que los gentiles, los que no creen, el mundo en definitiva nos calumnian, mundo que hoy está también entre muchos que se dicen católicos que nos calumnian, y no solo entre ellos, sino que por desgracia también en algunos de los nuestros caen en ese pecado. A pesar de todas esas calumnias, tenemos que seguir procediendo virtuosamente para cuando el Señor les visite, es decir, cuando les dé la gracia tumbativa que ellos abracen, ¿no?, puedan dar gloria a Dios habiendo visto nuestras obras. Y como esa calumnia, digo, que entonces se les achaca San Pedro a los gentiles, hoy, por desgracia, está ese tipo de pecado entre muchos que nos decimos o se dicen católicos. Creo que es conveniente hablar un poco de ello a la sazón de lo que nos dice San Pedro. Porque ya he dicho que algunos dicen que en Fátima la Virgen dijo que muchos van al infierno, o sea, la mayoría de los que van al infierno van por el pecado de impureza, es decir, porque han pecado contra el 6º y el 9º mandamiento. Si el efecto es así, esto es mi opinión, la segunda causa de ir al infierno es, me parece a mí, es una opinión, contra los pecados, contra el 8º mandamiento. Y sin ánimo de ser exhaustivo,
Pues vamos a hablar un poquito del octavo mandamiento y qué es lo que contiene, a qué nos manda, qué nos obliga y qué nos prohíbe. Como todos sabemos, el octavo mandamiento dice: no darás falso testimonio ni mentirás. ¿Qué es mentir? El mentir es el desacuerdo entre las palabras, que es el signo, las palabras son un signo, y el pensamiento que tenemos. Ese desacuerdo, el pensamiento es el significado y la palabra es el signo. Ese desacuerdo que hay entre ambos es la mentira. Todos sabemos lo que es mentir, por tanto no hay que entrar demasiado en ello porque lo tenemos sabido ya por el catecismo desde que somos niños y está también inscrito dentro de nuestro corazón porque Dios lo ha puesto como ley natural. Pero hay otros pecados que son afines a la mentira. Vamos a hablar sobre alguno de ellos. El primer pecado quizá que se me ocurre es la simulación. La simulación es una mentira, pero verificada no con palabras, sino con hechos. Por ejemplo, el hijo que ante la vigilancia y el mandato de su padre hace que estudia, pero no estudia. El fiel seminarista que ante el mandato y la obligación que tiene hace que ora, reza, pero no reza. El obrero que hace que trabaja ante su capataz, ante su empresario que le paga, pero no trabaja. Eso es simulación y es pecado. Otro pecado afín a la mentira es la hipocresía, que es una cosa que Jesús, nuestro Señor, pues realmente le parecía de lo más horrendo. Aparentar es la hipocresía, aparentar externamente por fuera lo que no se es en realidad para ganar la estima de los demás en general. Otro pecado afín a la mentira es la adulación. ¿Qué es la adulación? Muy típico también esto. Exagerar los elogios del prójimo, las virtudes incluso que pueda tener el prójimo, para obtener un provecho. Otro pecado afín es la locuacidad. Esto hay mucho también. ¿Qué es locuacidad? Hablar con ligereza, con peligro de apreciaciones inexactas sobre otros, o injurias, con peligro también de injurias, que pudieran llevar con facilidad a la calumnia o a la difamación. Otro aspecto que vamos a ver sobre esa mentira es las obligaciones que tenemos con respecto al secreto. En primer lugar, hay que decir que no es lícito nunca averiguar secretos ajenos. Por ejemplo, es pecado abrir cartas ajenas. Es pecado revisar emails, correos electrónicos de los demás. Es pecado registrar muebles de los demás. Todo esto es pecado. También, con respecto al secreto, hay que decir que el secreto natural obliga por estricta justicia. ¿Qué es el secreto natural? Por ejemplo, el secreto que hay en una familia donde hay problemas, en todas las partes los hay, obviamente, en todas las familias, ¿no? Revelar ese secreto también es pecado, no es lícito. Revelar una falta del prójimo que se conoce, salvo que haya una causa justísima, es pecado también. El secreto que hemos prometido antes de que se nos dijera obliga a nosotros con fidelidad. Y el secreto que se ha prometido, por tanto, el secreto confiado, el que se nos ha confiado,
cuanto antes de conocer algo se promete no contarlo, pues nos obliga, en este caso, no por fidelidad, pero nos obliga también. Pero dentro de las especies de este octavo mandamiento, nos interesa ahora sobre todo abundar un poco más sobre aquello que generalmente o casi siempre es pecado mortal, salvo alguna cosa. Podemos pecar contra los demás, en el octavo mandamiento, o bien contra la fama o bien contra el honor. Y contra la fama, vamos a centrarnos ahora en la fama, podemos pecar de pensamiento, solo pensando, o con palabra. De dos maneras, contra la fama. Con el pensamiento y por tanto con palabras. Podemos pecar contra la fama de los demás. Hay que tener en cuenta que toda persona, por el hecho de estar creado, toda persona racional, claro está, es decir, por el hecho de estar creado a imagen y semejanza de Dios, tiene derecho a su fama. Independientemente de que todos tenemos derecho a nuestra fama. Y cuando esto decimos, imaginaros la cantidad de pecados mortales que hay en los católicos tradicionalistas. Todos tenemos derecho a nuestra fama y no podemos violarla de ninguna manera. Y como digo, esa fama se puede romper, violar, ¿no? De pensamiento y de palabra. De pensamiento, porque a veces confundimos los términos un poco, tenemos los siguientes, dos maneras de pecar de pensamiento contra la fama de los demás. El primero es la sospecha temeraria. Generalmente este pecado es venial. Los demás van a ser mortales y algunos gravísimos. Generalmente este es pecado venial. ¿Qué es la sospecha temeraria? Dudar internamente, sin fundamento suficiente, sobre las intenciones de los demás. No tengo fundamento para dudar, es una cuestión interna mía, pero sin embargo estoy dudando sin fundamento. Generalmente, aunque hay casos en que no, pero generalmente esto es pecado venial todavía. Vamos ya al pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal de pensamiento contra la fama? El juicio temerario. Y es pecado grave, mortal. ¿Qué es el juicio temerario? Es el asentimiento firme, ya internamente firme asiento, el asentimiento firme de mi mente, de mi entendimiento, sobre el pecado o las malas intenciones del prójimo sin tener motivo suficiente. Cuando no hay motivo suficiente, ese es un juicio temerario si yo afirmo internamente esto y es pecado grave, cosa que casi nadie se confiesa. Esto en cuanto a los pecados de pensamiento. Pero hemos dicho que contra la fama también se puede pecar con la palabra, con la lengua. Y ahí tenemos la detracción, que es la difamación injusta del prójimo. Dentro de la difamación tenemos todavía varias especies más, ¿no?, de las cuales hay que acusarse en la confesión. La primera es la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Consiste en criticar y revelar sin justo motivo los defectos o pecados ocultos de los demás. Es pecado generalmente grave, aunque admite parvedad de materia. Ahora bien, cuando la falta es pública, esa persona perdió ya el derecho a su fama. Por eso decimos, consiste en criticar y revelar sin justo motivo los defectos o pecados de los demás. Generalmente es grave este pecado, aunque admite parvedad de materia. No es igual revelar el secreto de que fulano de tal se suele hurgar la nariz con el dedo a divulgar, es decir,
a decir que tiene un amante, ¿no? Después de la murmuración tenemos la calumnia, que es pecado gravísimo, mortalísimo, como se quiere decir. No solo mortal, es mortalísimo, que es la calumnia. Imputar a los demás defectos o pecados que no han cometido. O también exagerar los defectos y pecados de los demás. Pecado gravísimo, del cual, desgraciadamente, yo no tengo en la confesión, como confesor, experiencia de que la gente se suela acusar de esto. Y es tan grave que exige restitución de la fama del que se calumnia. Y si no se restituye la fama, no hay perdón de los pecados. Por mucho que le duela, por mucho que esté arrepentido, y al no haber arrepentimiento de ese pecado gravísimo que es la calumnia, porque no quiere restituir la fama de la persona, no se le perdona ninguno de los otros pecados que confiese. Por tanto, es un pecado que lleva muy común, muy comunísimo hoy en los católicos únicos de la tradición. Lo tenemos por todas las partes, en los blogs, en los chats, en mil cosas. Pecado gravísimo que no se perdona jamás si no se restituye la fama del que se calumnió. ¿Y cómo se restituye la fama en el caso que yo pueda hacerlo, tenga que hacerlo, y haya cometido este gravísimo pecado? Diciendo que mentí sobre tal cosa que dije de esta persona. Y lo tengo que decir a las mismas personas que se lo dije. Yo le dije a ustedes, ¿no?, que fulano robó un banco. Y es mentira, estoy calumniando, estoy denigrando la fama de fulano. Y se lo dije a ustedes 4. Entonces, a ustedes les tengo que decir, yo mentí sobre fulano, jamás robó un banco. Estaba irritado, la causa es lo de menos porque lo dije, pero tengo la obligación de decir eso para restituir la fama de la otra persona. Si lo hice públicamente, por medio de un vídeo, YouTube, por medio de un chat, por medio de un WhatsApp, por medio de un grupo de WhatsApp, por medio de un periódico, por medio de lo que sea, tengo la obligación de hacer la restitución a través también de ese medio, sabiendo que nunca ya voy a restituir totalmente la fama que hice perder a tal persona. ¿Por qué? Porque esto es como desplumar una gallina en un día de viento. Se llevó el viento las plumas y yo ahora voy a recoger todas las plumas. Algunas las recogeré, pero otras no las puedo recoger. Pero si yo hago esto para restituir, ¿no?, estoy haciendo todo lo que es posible. Lo demás, pues lo restituirá. El pecado me lo perdonará nuestro Señor Jesucristo con sus infinitos méritos. Pero no me va a perdonar si yo no hago lo que puedo hacer y lo que debo hacer en la forma que debo hacerlo para restituir la fama de los demás. Y digo que si efectivamente, porque también hoy hay tradición, la lujuria es el pecado que lleva más almas al infierno, este casi seguro que es el segundo de los pecados, y generalmente en esta especie. Exige restitución, y si no hay restitución, no hay perdón. Hay un refrán español sobre esto, que ahora no me acuerdo, pero es igual. No hay restitución, no hay perdón. Da igual que me confiese el obispo o yo, que me confiese el padre Santiago, que me confiese el papa, me confiese el cardenal. Todos juntos no pueden perdonarme si yo no tengo la intención de restituir. No hay perdón. Y pues si esto se va a subir este sermón a internet, adviértase y tenga en cuenta todo el mundo que escuche este sermón
Es decir, que si han caído en este pecado de calumnia, deben de restituir. Y que cada vez que van ellos a comer el cuerpo de Cristo en estas condiciones, aumentan más la gravedad y el número de sus pecados. Porque si comen el cuerpo de Cristo y beben su sangre para su propia condenación, como dice San Pablo. Esto es así de serio y así de gravísimo. Hay algunos pecados que exigen restitución. Estos, en este caso, esto. Pero pasemos de este pecado a otra especie, que es la susurración. También lo hay. Yo conozco personas. ¿Qué es la susurración? No es decir, no escucho. No. La susurración es referir a una persona concreta. A refiere a B, ¿no? Que C tiene un concepto del malo, con el objetivo de enfrentar a B con C. Esto existe mucho, por ejemplo, de una familia con otra. Es que tal familia o tal padre o tal hijo o tal fulano de tal familia dice esto y esto malo de ti. ¿Cuál es el objetivo? Que se enfrenten esas dos familias. Esto también ocurre en nuestra iglesia, que se enfrenten dos obispos, que se enfrenten dos sacerdotes, que se enfrenten tal fieles con otros. Esto se llama susurración y es un pecado mortal. Si además es mentira, lo que se está diciendo es calumnia, que es un pecado que exigiría entonces restitución de la fama. Y después la otra especie que es bien conocida es el falso testimonio, que es testificar ante un juez constituido una cosa falsa, que además, si se ha jurado en el juicio, añade el pecado de perjurio. Todo esto es pecado grave y algunos gravísimos. Esto es contra la fama. Otra especie dentro de esto, hemos dicho pecados contra la buena fama y pecados contra el honor, que se hacen en presencia del otro, generalmente. El honor es la estima que de alguien se tiene o que se debe tener, ¿no? Y hay varias especies contra el honor. Esto es siempre de presencia, presente el otro, ¿no? La injuria o contumelia. Injuria o contumelia. Que se mide, la injuria, todos sabemos lo que es una injuria, ¿no? Al otro, en presencia del otro. ¿Y cómo se mide la ofensa, la gravedad de la ofensa? Por la dignidad del ofendido y por el grado de ofensa que se hace. No es igual una cosa pequeña que una cosa, un insulto, una injuria grave, realmente. Si además la dignidad del que es ofendido con esa injuria o contumelia es alta, por ejemplo un papa, un obispo, ¿no? Pues aumenta lógicamente la gravedad. Dentro de los pecados contra el honor está también la burla, que es aquella que echa en cara los defectos del otro, en público, o sea, delante del otro, no por detrás, ¿no? Porque si no estaríamos en los pecados contra el honor. Para avergonzarlo delante de otras personas. Y la tercera especie que hay dentro de los pecados del honor es la maldición, que todos sabemos en qué consiste. Es invocar un mal, cualquier mal sea, contra alguien. Eso es la maldición. Y todos sabemos en qué consiste. Maldición es pecado mortal. La injuria o contumelia depende la dignidad que se ofenda y cuál es el grado de injuria, la gravedad del asunto. Generalmente es pecado mortal, la injuria y contumelia. La burla puede ser venial, pero puede llegar a ser mortal también, y la maldición siempre es mortal. Y he dicho que no
iba a ser exhaustivo, ¿no? Hay más especies de pecados que contempla el 8º mandamiento. Pero no vamos a entrar en ello para no hacer demasiado largo este sermón. Pero es necesario meterse esto en la cabeza porque este pecado es tan generalizado, está tan generalizado, por lo menos entre los miembros de todas las partes, ¿no? También, lógicamente, en la secta del Novus Ordo y en todas las partes, pero entre aquellos que llevamos sotana está muy divulgado estas especies de pecado, algunas muy graves e imperdonables si no se restituye la fama al que se le ha quitado. Porque todos tienen derecho a la fama. Todos también tienen derecho al honor, porque como hijos de Dios, como creados a imagen y semejanza de Dios, Dios les ha dado esa dignidad. Pues que calumnia, tachándonos de malhechores que antes hacían los paganos y ahora hacen, entre comillas, los católicos tradicionalistas, no me refiero a los otros porque eso no me incumbe, también para mí son paganos, no cunda entre nosotros. No haya este tipo de pecados aquí, en esta pequeña comunidad. No venga nadie aquí con una lengua bífida, una lengua maldiciente, capaz de cometer este tipo de pecados y envenenar todas las gracias que han recibido los fieles que haya en cada momento. Y si nosotros, por desgracia, hemos cometido algún pecado contra el 8º mandamiento, examinémonos ahora a la luz. No está, exhaustivo todas las especies que hay del 8º mandamiento, pero las más importantes sí las contienen. Examinemos ahora cada uno de estos aspectos para ponerlos delante del Señor a través de la confesión si lo hemos cometido. Y si hemos cometido, por desgracia, el pecado gravísimo de la calumnia, debemos saber que debemos reparar para ser perdonados. Y no se acerque nadie a comer el cuerpo y la sangre de Cristo si esto ha hecho la calumnia y no ha reparado, porque ha de saber que no come el cuerpo y la sangre de Cristo para su salvación, sino para su propia condenación. Pues que la Virgen María y hoy nuestra patrona Santa Catalina de Siena, modelo que seguimos, nos ayuden a tener la boca cerrada, el pensamiento ocupado en lo que tenemos que ocuparnos y no en banalidades, en sospechas, en juicios temerarios. La boca cerrada no entran moscas, dice un refrán por ahí español. Y la lengua sujeta, solo suelta para alabar a Dios, para dar gloria de Dios o para hablar de Dios y nada más, para que evitemos todos estos tipos de pecados tan frecuentes. La Virgen María, que no cometió jamás ninguno, y que Santa Catalina de Siena, con sus mortificaciones, añadiendo méritos suyo como santa a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a ese depósito del cual podemos acudir con nuestras oraciones, con nuestros sufragios, para nosotros o para los difuntos, pues nos ayuden a no caer jamás en este tipo de pecados. Que así sea. En nombre Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.